En estos momentos vamos a dar pase a la siguiente mesa. Faride, ¿te encuentras ahí? Disculpe. Sí, aquí estoy. Hola, bueno, voy a presentar, mi nombre es Sandra Cano, para quienes recién se unan a nuestra ponencia del coloquio. Soy estudiante de psicología y una de las organizadoras del presente coloquio. El título de esta ponencia se llama Intervención del psicólogo en la prevención de la conducta suicida, y quien estará a cargo de esta presentación será Faride Lara, quien es una suicidóloga, investigadora y artista audiovisual. Es considerada actualmente una de las mejores comunicadoras y conferencistas de México en temas relacionados con la prevención del suicidio y la violencia, la promoción del arte inclusivo, la cultura de paz y la responsabilidad social. Ha participado en programas como Televisa, TV Azteca, El Heraldo de México, Central, Grupo ASIR, Museo Memoria y Tolerancia, Tecnológico de Monterrey, entre otros. Es una especialista en suicidología, y Faride crea también capacitaciones, talleres, seminarios y experiencias transformacionales para profesionales que atienden primaria, compañías, universidades y preparatorias en todo México. En este momento voy a dar pase a que comience su presentación. En verdad nos honra contar con su presencia y darle paso a esta ponencia magistral. Faride, Sí, no sé por qué no puedo iniciar mi video. ahora, sí, ahora vamos a tratar de solucionar este percance. Ya pude. Ya. Genial. Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludos desde la Ciudad de México. Primero, antes que nada, pues me gustaría agradecer obviamente a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a Astrid Quiñones, a los coordinadores y organizadores de este sexto coloquio de estudiantes de psicología, y pues a todas las personas que nos acompañan por la oportunidad de poder compartir un breve momento de reflexión en torno al suicidio y al papel que todos podemos jugar en su prevención. Buenas tardes. Pues esta tarde, tal cual el nombre lo indica, vamos a hablar un poco sobre la intervención del psicólogo en la prevención de la conducta suicida. Entonces, bueno, pues no me gustaría pues ya invertir más tiempo en presentarme. Gracias por la bonita presentación. Efectivamente, yo soy suicidóloga y entonces sí me gustaría empezar este espacio pues platicando un poco sobre qué es la suicidología y qué hacemos nosotros los suicidólogos, ¿no? Para esto, pues me voy a remontar un poquitito hacia la manera en la que hemos abordado el suicidio hasta el día de hoy. Fíjense que durante cientos de años ha habido pues un rompimiento muy fuerte entre la biología y la psicología y la conducta humana, como que antes estudiábamos el suicidio como un fenómeno que se daba por una cuestión puramente bioquímica. Entonces ocurrió que durante muchos años, pues a las personas que tenían ideación suicida o que intentaban suicidarse, los internábamos en hospitales, los tratábamos pues a veces de manera muy cruel, porque pensábamos que las personas que intentaban acabar con su vida pues estaban o muy locos o muy enfermos, y entonces no podían ni debían ser mezclados con nosotros los demás mortales sociales porque nos podían contaminar, ¿no? Entonces, pues la manera pues en la que hemos abordado la problemática suicida a lo largo de muchos años pues generó un rompimiento entre las diferentes ramas de estudio. Hoy nuestra perspectiva es otra, pero no quita que pues mucho del tabú y el estigma que están presentes el día de hoy en nuestra sociedad pues tiene justo que ver con este abordaje que se había dado pues con anterioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que durante los años, bueno, más bien después con la llegada de Durkheim en el siglo antepasado, pues antepasado, Durkheim lo que pasa es que ofreció una perspectiva como más social. Y entonces aquí ya podíamos mezclar un poco la antropología y la psicología y todas las demás ramas que tienen que ver pues con el comportamiento humano,
Porque la realidad es que lo que sí sabemos el día de hoy es que los seres humanos pues somos seres sociales. Es imposible para cualquiera de nosotros ser autónomo en el sentido de que no podemos sobrevivir solo siendo nosotros mismos. O sea, necesitamos vivir en sociedad y el apoyo de otras personas para salir adelante, construirnos como seres humanos y construir pues también la sociedad en la que nos desenvolvemos. Necesitamos entonces forzosamente trabajar en equipo. Y lo que nos afecta a unos también, por consecuencia, pues afecta a nuestro entorno. Entonces, ya con este acercamiento que les comparto de Durkheim, pues nos ofreció una perspectiva que tiene más que ver con la sociedad y el ambiente, ¿no? Y entonces Durkheim fue la primera persona que planteó el suicidio como un problema social. Y esto de aquí que surge la suicidología como tal, con Edwin Schneidman en Estados Unidos, y que después pues tuvo mayor auge también en países europeos y asiáticos. ¿Por qué? Pues porque miren, el suicidio se considera hoy en día un grave problema de salud pública a nivel mundial. Y ahorita pues vamos a adentrarnos un poco en por qué y qué papel pueden jugar ustedes como psicólogos dentro de esta, pues dentro de este fenómeno, ¿no? Entonces, lo que sí es un hecho, pues es que ya con Schneidman tenemos que dio pie a la suicidología, pues existió ahora una nueva rama que se dedica exclusivamente a estudiar los factores que están relacionados a la conducta suicida, no solo de riesgo, también precipitantes, los de protección. Y entonces la suicidología hoy estudia los intentos de suicidio, los suicidios como tal, las consecuencias del suicidio, obviamente el duelo por suicidio y todos los factores que pueden intervenir en estos procesos con el fin primario de prevenir este fenómeno. Entonces, hoy la suicidología pues es una rama muy integradora, tal cual estaba escuchando justo en la conferencia pasada, pues sí, el suicidio es un fenómeno multifactorial que implica rasgos que tienen que ver con la biología del ser humano, con la psicología y con el ambiente. ¿Por qué? Pues porque yo siempre digo, ¿no? Que somos cuerpo, mente y alma. Es decir, que ya nacemos con unas determinadas características biológicas, genéticas, que de alguna manera ya determinan hasta cierto punto nuestra manera, ¿no? Luego, pues también tiene que ver la mente, cuerpo-mente, la mente. La mente es muy poderosa. Ahora ya sabemos, antes no sabíamos, ¿no? ¿Qué papel jugaba, por ejemplo, la mente en el desarrollo de las enfermedades? No solo mentales. Hoy hablamos de enfermedades mentales, pero antes no hablábamos de enfermedades mentales. Y sin embargo, ya existían ciertas enfermedades, bueno, pues biológicas como cáncer, diabetes, etcétera, pero no sabíamos qué papel jugaba la mente en esto, ¿no? Es un poco como el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces aquí es un poco lo mismo hoy, el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que determina el desarrollo de ciertas enfermedades mentales? La verdad es que hoy, a ciencia cierta, no sabemos, no conocemos el origen de las enfermedades mentales. Y sin embargo, sí sabemos que están relacionadas, como les comento, con factores que tienen que ver con la biología, la psicología y el ambiente. Entonces, pues el suicidio, que es muchas veces resultado de algunas enfermedades mentales, sabemos, por ejemplo, que 9 de cada 10 personas que se suicidan o que intentan suicidarse tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto. Por tanto, como les comento, la mente juega un papel trascendental. Y por último, están las cuestiones ambientales. Y dentro de las cuestiones ambientales, pues implica, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud, o la familia, ¿no? Los amigos, el entorno, la espiritualidad, qué tanto hacemos deporte o no, qué acceso tenemos a ir al psicólogo o al psiquiatra, si nuestra perspectiva nos permite tener este acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues la suicidología, como bien les comento, que existe el día de hoy, pues estudia todo esto y pues somos una herramienta justamente
para la intervención pues clínica, pero también educativa, también en comunicación, porque pues la suicidología es multidisciplinaria, tal cual lo comentaba el ponente anterior, y pues requiere de un trabajo en equipo, porque estar bien en sociedad es un trabajo en equipo. Entonces, bueno, pues después de este breve panorama, me gustaría pues comentarles ahora sí por qué el suicidio se considera un problema de salud pública en el mundo y en Latinoamérica. Y para entender esto, pues hay que partir de números, ¿no? Pero no se nos tiene que olvidar que detrás de cada número, pues hay una persona que tiene un pasado, una historia, una esperanza, oportunidades o falta de ellas. Entonces, pues los números, las estadísticas no son solo números. Que no se nos olvide nunca que las estadísticas representan personas. Entonces, bueno, la OMS nos dice que efectivamente el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque según datos de la OMS se registran hoy en día alrededor de 1,5 millones de suicidios a nivel mundial anuales. 1,5 millones de personas se suicidan anualmente en el mundo. El impacto que tiene el suicidio no es solo económico. Muchas veces cuando nos acercamos con los políticos, pues les hablamos de economía, ¿no? Y les decimos, mira, por ejemplo, aquí en México, el costo promedio de un suicidio es de aproximadamente 1,000,000 de pesos, ¿no? Es un promedio. ¿Por qué? Pues bueno, a lo mejor dependiendo la manera que las personas elijan para suicidarse, por ejemplo, el metro, pues entonces esto implica que el metro se detiene, todas las consecuencias que hay alrededor, el detener este movimiento, la cantidad de gente que se ve afectada, el flujo de economía se detiene, pero por cada intento, por cada suicidio, hay además en promedio 20 intentos de suicidio previos. Entonces, ustedes imagínense los costos hospitalarios, los costos que tiene para la familia, para el entorno. Las personas que tienen enfermedades mentales son menos productivas, no rinden tanto en el trabajo. O sea, el impacto del suicidio es enorme, no solo a nivel económico, también a nivel psicológico, en las personas que lo intentan, en los familiares que, o sea, en aquellos que lo logran y en los familiares que se ven afectados, tanto a nivel emocional, familiar, biológico, social. O sea, el impacto del suicidio es grandísimo, grandísimo. Entonces, es importante, ¿no? Que todos pongamos de nuestra parte para prevenirlo, porque si bien el suicidio no es culpa de nadie, sí es responsabilidad de todos. Entonces, como les comento, 9 de cada 10 personas que intentan suicidarse o se suicidan tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo este acto. De acuerdo a la ONU, según la ONU, pues las enfermedades mentales son una de las principales causas y consecuencias de la violencia en el mundo. Y es que a todos nuestros países, ¿no? Nos preocupa que tengamos una sociedad en desarrollo, que nuestra sociedad sea funcional, productiva, que nuestra sociedad esté sana, ¿no? Esto es prioridad, porque dependiendo del bienestar de una sociedad, pues es el desarrollo de nosotros como humanidad, ¿no? Entonces, sí, nos importa a todos, por ejemplo, debe ser nuestra prioridad, pues prevenir la violencia en el mundo. Y sí, las enfermedades mentales juegan un papel trascendental en justamente la expansión de esta violencia. Debemos atenderlas, porque miren, las personas que padecen alguna enfermedad mental, como la depresión, la ansiedad, algún trastorno de personalidad, pues estas enfermedades tienden a distorsionar nuestros pensamientos y muchas veces nos ofrecen una perspectiva de vida que es muy oscura. Esto obviamente nos va a dificultar que podamos resolver conflictos quizás hasta muy cotidianos. Y pues estos son un gran impedimento, ¿no? Para que nosotros pues estemos bien. Conforme se van acumulando a lo largo de los años los factores que nos llevan a estar mal, pues entonces se vuelve cada vez más difícil salir de allí porque nos acostumbramos a vivir mal. Además, la violencia se contagia, se asimila, se normaliza y se expande. De allí la importancia de poner tanta atención pues, en la salud mental. ¿Qué nos dicen los números? Pues los números nos dicen que
nuestro mundo, nuestros países, porque en estadísticas, en cuestión de estadísticas, si bien la situación de México dista un poco de la situación de Perú, en México, por ejemplo, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes. Nuestras tasas se parecen un poco. En México hay una tasa de 5.4 suicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que en Perú me parece que está en 5.8, pero bueno, pues son similares. Para mí estos números lo que en realidad quieren decirnos es que nuestro mundo, nuestros países, nuestras sociedades se están muriendo de tristeza, de soledad, de egocentrismo, de sufrimiento silencioso, de depresión, de angustia, de desamor. Nuestro mundo se está muriendo de desamor. Entonces, vivir en bienestar significa que tenemos que aprender a vivir tranquilos, aceptando que la construcción de una cultura de paz como tal depende de manera directa de la responsabilidad que nosotros tengamos hacia nosotros mismos como personas, fomentando nuestro propio bienestar y por consecuencia también el de nuestro entorno, porque solo de esta manera podemos construir pues un bienestar en común. Entonces, bueno, miren, a mí yo sé que yo puedo compartirles pues muchísimas estadísticas porque al final de cuentas, como les comento, yo soy investigadora, les puedo compartir muchísimos factores que tienen que ver con la protección, con los riesgos, las señales de alerta, que ustedes aprendan a identificarlos porque pues al final de cuentas ustedes como psicólogos son los que van a estar pues en primera línea en atención primaria y sin embargo me gustaría hablar más de la trascendencia de su papel. ¿Por qué? Pues aquí me gustaría compartir también un poco de mi experiencia desde el otro lado, ¿no? Fíjense que como presidente de la fundación, SAC Fundación, la fundación para la cual pues yo trabajo y presido, existe oficialmente desde hace un par de años, pero extraoficialmente llevamos unos 4 años ya trabajando con personas con ideación suicida y también con sobrevivientes. Se le llama sobrevivientes a las personas que han perdido a seres cercanos por suicidio y se convierten en una población muy vulnerable también al suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, miren, yo en mi experiencia personal perdí a mi hermana menor por suicidio hace 8 años. En aquel momento, pues fue un golpe muy fuerte para mí y para mi familia. Genuinamente, yo no creí que fuéramos a sobrevivir. Yo pensé que el suicidio de mi hermana, pues de alguna manera nos iba a llevar a toda mi familia y a mí a suicidarnos, porque de repente descubrimos dentro de nuestro dolor que, que compartíamos pues el hecho de la desmotivación, ¿no? O sea, el no querer despertarnos, el de repente que la vida te parezca sin sentido, el no estar motivados, una depresión muy profunda. El duelo por suicidio es un duelo muy particular. Luego, si existe oportunidad, pues podemos platicar en otra ocasión al respecto. Pero, pues miren, hoy, en aquel momento yo no sabía lo que el día de hoy sí sé, ¿no? Eh, yo me preguntaba por qué mi familia y yo teníamos tantas ideas suicidas tan presentes. Yo pensaba que antes de la muerte de mi hermana, pues como que mis depresiones habían sido un poco de juguete, o así las veía yo, porque cuando viví este dolor, nada me pareció más difícil ni más profundamente doloroso. Por ahí escuché decir a otra sobreviviente que nosotros nos convertíamos de alguna manera en herederos del sufrimiento de la persona que había fallecido. Y yo tal cual, pues así lo sentía, ¿no? Entonces, yo no estaba en aquel momento, hace 8 años, yo no estaba vinculada con temas de salud mental. No conocía, como les comento, las estadísticas que conozco el día de hoy. Pero lo que sí les puedo decir es que mi familia y yo buscamos mucha ayuda. Recurrimos a varios psiquiatras, a varios psicólogos, a varios tanatólogos y nos costó mucho trabajo encontrar a personas que nos ayudaran. A veces salíamos de consulta por separado y estábamos enojados con el profesionista que nos había atendido, ¿no? A veces, bueno, más adelante conocí otras historias de otras personas que consideraban que los profesionistas que los habían atendido habían jugado un papel en ser más un riesgo que una protección.
Y entonces, como fue tan difícil para mí y para mi familia encontrar ayuda, lo que hicimos, bueno, lo que yo hice es que me fui a estudiar a España suicidología. Y la suicidología a mí me vino a dar muchas respuestas en torno al cuestionamiento que todos los sobrevivientes pues vivimos, en torno a nuestro duelo, y me hizo entender también muchas cosas o muchos factores que tuvieron una relación pues con el suicidio de mi hermana. Entonces mi perspectiva, fíjense, el día de hoy, pues es más como del otro lado, ¿no? Yo siempre hablo desde la perspectiva del paciente, pero pues sin dejar de tomar en cuenta que el día de hoy, como les menciono, pues soy investigadora, trabajo con varios organismos en México, con varios gobiernos también, y también con otras instituciones en otros países. Entonces, la fundación hoy está muy cercana de personas que hasta cierto punto pues forman parte de comunidades vulnerables o de los sobrevivientes, ¿no? Eh, Hoy sé, por ejemplo, que el suicidio suele llevar consigo una réplica contagiosa. La Asociación Internacional de Prevención de Suicidio nos dice, por ejemplo, que un suicidio afecta en promedio a 135 personas, de entre las cuales 25 son susceptibles a desarrollar ideación suicida y 6 a intentarlo. Entonces, a veces pasa que pues cuando hay un suicidio, suele haber otros después. Aquí, por ejemplo, nos ha tocado trabajar con escuelas en donde a veces ocurre un suicidio y después los maestros nos contactan y nos dicen, por favor, ayúdenos porque el suicidio de un alumno desencadenó otros suicidios y ahora tenemos grupos suicidas. Entonces sí, hay que poner mucha atención porque el suicidio pues es delicado, ¿no? Como les digo, la tristeza se contagia, la violencia se contagia. Si uno no se acostumbra a poner atención a su bienestar, pues las consecuencias pueden ser terribles para las personas, pero también para nosotros como sociedad, porque al final pues las sociedades las formamos nosotros, las personas, ¿no? Entonces, pues hoy en conclusión les puedo decir que en estos casi 4 años de trabajo, alrededor de unas 500 personas se han acercado a la fundación, lo cual el día de hoy hace que tengamos pues amplia experiencia y nos permite darnos cuenta del papel que jugamos todos en la prevención del suicidio y en este caso en particular, ustedes como psicólogos, ¿no? Entonces, miren, yo que los invito, pues lo que pasa es que ustedes como psicólogos pueden convertirse, o sea, tienen una dualidad. Es su decisión y tienen el poder de convertirse ustedes en factores de protección, pero también, si no ponen atención, pueden convertirse de alguna manera en factores de riesgo. Les voy a compartir un par de historias de pacientes de la fundación que tenemos para que se den una idea de lo que les quiero decir. Por ejemplo, hay un chico en la fundación, vamos a llamarlo Manuel, que cuando Manuel tenía 10 años, empezó a desarrollar ideas suicidas por un duelo no resuelto, ¿no? Y era un niño que hasta cierto punto en aquel momento pues estaba un poco desatendido porque su papá se había ido a trabajar a otro país y su mamá pues era alguien que trabajaba tanto por ocuparse de las necesidades del niño, pues que no necesariamente estaba tan presente con él. Entonces Manuel creció solo, con una convivencia pues muy, muy solitaria, ¿no? Y pues con esta falta de atención que él sentía, les digo, empezó a desarrollar pues ideas suicidas. Entonces un día saliendo de la escuela, Manuel se descubrió que cerca de su escuela, caminando rumbo a su casa, había una oficina de salud mental pública. Aquí en México se llama DIF, ¿no? Es un psicólogo del DIF y él fue a pedir ayuda. Imagínense, fíjense lo que les estoy diciendo. Un niño de 10 años que se sentía solo y tenía ideas suicidas, se le ocurrió la idea, caminando rumbo a su casa, de detenerse en una oficina de salud mental y pedir ayuda. Y entonces, ¿qué pasa? Que el psicólogo del DIF lo escuchó su historia y luego le dijo, ¿sabes qué, Manuel? Estás muy chiquito para estar pensando esas cosas. Ten una paleta y vete a jugar con tus amigos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que Manuel se sintió, obviamente, este niño de 10 años no encontró en este psicólogo las herramientas o la herramienta que lo ayudara a, pues,
desarrollar otros factores que de alguna manera contribuyeran a que él estuviera mejor, y pues su ideación suicida se fue incrementando con el paso de los años, a tal punto que 5 años después, ya Manuel siendo adolescente, pues ya no quería, sus ideas suicidas estaban muy presentes, pero él ya no quería pedir ayuda profesional porque no confiaba en que los profesionales de la salud pudieran ayudarlo, ¿no? Entonces, siendo adolescente, pues Manuel llevó a cabo 2 intentos de suicidio de alta letalidad hasta que finalmente aceptó la ayuda profesional y hoy en día es un paciente de la fundación. Este es un ejemplo, ¿no? Pero luego en el caso de los sobrevivientes, pues como les comento, nos pasa muy similar. Marta, por ejemplo, es otra paciente de la fundación que es una madre sobreviviente y ella recurrió al apoyo de un psicólogo y tanatólogo tras el suicidio de su hijo Jorge. El psicólogo, sin embargo, la agobió con tantas preguntas que la hicieron a ella sentir culpable y juzgada, de tal manera que pues surgió como una revictimización, ¿no? Y entonces una noche, al salir de consulta, Marta intentó suicidarse. Actualmente, otra vez, esta es otra persona que es paciente de la fundación y que se encuentra en tratamiento y pues ahora está mejor, ¿no? Pero los sobrevivientes, como les comento, pues somos una de las poblaciones vulnerables. Si ustedes, es importante que ustedes estudien y se capaciten y conozcan quiénes somos las personas, bueno, quiénes pueden ser las personas más vulnerables al suicidio, pero también pues que se preocupen no solo por las personas que están en un intenso sufrimiento, sino sea cual sea el sufrimiento que tengan unos u otros, pues si acuden a un psicólogo es por alguna razón, ¿no? Entonces, miren, a mí me gusta mucho plantear como esta pregunta. Les voy a compartir una estadística que es muy real, ¿no? En el mundo, la estadística nos dice que 7 de cada 10 personas que se suicidan visitan a su médico de cabecera, a su psiquiatra o a su psicólogo el año previo a su suicidio. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿eh? 7 de cada 10 personas que se suicidan visitan a su médico de cabecera, a su psiquiatra o a su psicólogo el año previo a su suicidio. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa a veces con nuestros profesionistas? No digo que todos los profesionistas, pero ¿qué pasa a veces con algunos profesionistas de la salud mental para que a pesar de esta estadística, los suicidios sigan ocurriendo? ¿Qué papel juegan entonces nuestros psicólogos, nuestros psiquiatras y cómo nos ayudan? ¿Pueden los especialistas de la salud mental ser una herramienta que salve vidas? ¿O por el contrario, podrían estos mismos especialistas ser un factor de riesgo o precipitantes en la conducta suicida? Entonces, yo les invito a reflexionar al respecto, pues después de este planteamiento y estos ejemplos, pues que les estoy compartiendo, ¿no? Porque es una realidad. Imagínense ustedes, por ejemplo, en México, una de cada 3 personas, hoy en día en México, la depresión es la principal causa de discapacidad en el país, la primera. Y también pasa que 1 de cada 3 mexicanos padece una enfermedad mental que puede relacionarse al suicidio. Como les digo, depresión, ansiedad, algún trastorno de personalidad, esquizofrenia, etc. 1 de cada 3. Lo que pasa es que nos cuesta muchas veces, pues trabajo aceptar que esto es una realidad, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a las enfermedades mentales ni aceptarnos como somos. Hay que empezar por reconocer el problema para que podamos abordarlo y trabajar juntos en ello, ¿no? Por ejemplo, pues yo, por ejemplo, soy una persona muy ansiosa. La ansiedad es una enfermedad mental. Aquí depende del uso que le demos y qué herramientas tenemos para lidiar justamente con esto que nos hace daño. La ansiedad, por ejemplo, es un factor que está relacionado en un 35% al suicidio, ¿no? ¿Puedo yo ser una persona vulnerable solo porque tenga ansiedad? Pues podría, ya es un factor de riesgo, ya es una enfermedad mental. Pero ¿cómo hago yo para ocuparme de mi ansiedad sin que necesariamente sea un riesgo para mí?
Bueno, pues yo les aseguro que muchos deportistas que ganan medallas olímpicas son personas muy ansiosas. ¿Por qué? Bueno, pues la ansiedad justamente, el enojo, este cúmulo de energía, también se puede usar para ganar. Aquí, por eso les digo, no hay que tener miedo, hay que saber más bien qué herramientas son las que tenemos que desarrollar, aceptar por reconocer los problemas y saber cuáles son estas herramientas que tenemos que desarrollar para nosotros convertirnos en un factor de protección para nosotros mismos y nuestro entorno. Entonces, miren, lo que es una realidad es que nunca hay que tomarse a la ligera las señales de alerta o las ideas suicidas, ¿no? Nunca. Cada vez que un paciente o alguien a nuestro alrededor nos diga que tiene ideas suicidas, es que esta persona ya lleva un sufrimiento acumulado de muchísimo tiempo y que ya en el momento en el que lo comunica, ya es porque su ideación ya está hasta cierto punto pues avanzada, ¿no? Hay una estadística que nos dice que en promedio en Latinoamérica las personas tardan aproximadamente 14 años en pedir ayuda cuando se trata de salud mental. Imagínense, o sea, nos acostumbramos a vivir mal, a vivir sufriendo, a vivir deprimidos, a ser huraños, ¿no? Y además, como les digo, lo normalizamos. Ya hablamos de la tía huraña, viejita, que nos decimos, pues así es la tía, ¿no? O sea, es enojona, pues porque así es huraña de toda la vida y desde que nací, así es, ¿no? Pero bueno, pues es que hasta qué punto tenemos normalizadas las enfermedades mentales que ya, o sea, que ya hasta nos parece común, ¿no? En nuestra familia. Y pues si hay estos rasgos en nuestra familia, pues significa que probablemente hay otros. A veces las personas que desarrollan enfermedades mentales o ideas suicidas no son los únicos de la familia que están enfermos. ¿A qué voy? Cuando hay una enfermedad mental en la familia, suele ser la persona más vulnerable la que llega a extremos más grandes. Pero no significa que la enfermedad sea solo de esta persona. Significa que hay una enfermedad compartida que influye un poco en todos y que sencillamente es la persona que menos herramientas tiene o la que es más vulnerable a desarrollar entonces quizá las ideas suicidas. Pero si ya hay una idea suicida, significa que muy probablemente hay un problema familiar que es compartido y que debe ser atendido en conjunto. Entonces sí, el papel que ustedes juegan como psicólogos es un papel clave, es fundamental, es trascendental. El factor común en todo intento de suicidio o suicidio, el factor común es la desesperanza. Y ustedes como profesionistas de la salud mental y como psicólogos, lo mejor que pueden hacer y que está en sus manos para prevenir el suicidio y para proteger a las personas es precisamente fomentar la esperanza. Utilizar la esperanza como la más importante estrategia de prevención independientemente de la corriente que manejen. No importa si van a ser psicoanalistas o psicólogos conductuales o gestalt, logoterapia, no importa. Lo que importa es siempre poner atención en el bienestar de las personas de manera prioritaria, desde el preguntarles cómo están hasta, pues sí, convertirse en los más importantes factores de protección y esperanza hacia ellos. Porque miren, si las personas llegan ya con ustedes, si piden ayuda psicológica, muchas veces también es porque no tienen a quién más recurrir. Entonces, cuando les digo que 7 de cada 10 personas que intentan suicidarse o se suicidan recurren a su médico de cabecera o a su psicólogo el año previo a su suicidio, es porque no tienen a quién más recurrir. Probablemente ya lo comunicaron o no a alguien de su familia o no se sintieron en confianza, porque muchas veces pasa que las familias también pueden ser un núcleo de violencia muy fuerte. En México, por ejemplo, un estudio que se llevó a cabo el año pasado entre EFE y el Universal, pues estableció que en la familia es el núcleo de violencia más importante en nuestro país. Me imagino que en Latinoamérica, pues debemos compartir ciertos rasgos, ¿no? Entonces, si ya sabemos, ¿no?, que la familia pudiera jugar por ahí un papel que haga que las personas no se sientan en confianza de acercarse y resolver sus conflictos con ellos, pues entonces van a recurrir a ustedes. Y ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de convertirse en estos
factores tan importantes de esperanza en la vida de otros. Y por allí es donde a mí me gustaría pues llevar esta reflexión. Sobre los factores psicológicos que pudieran estar relacionados al suicidio, pues tienen que saber que las personas que de alguna manera desarrollan cierta ideación, como en el caso de mi hermana, comparten algunos rasgos de personalidad, como cuáles. La neurosis, por ejemplo. El que uno se vea desbordado por sus emociones, ¿no? Y yo aquí les voy a poner un ejemplo que es muy, pues un poco coloquial, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno tiene muchas ganas de ir al baño, pero al mismo tiempo quiere entrar a su casa, pues uno saca la llave y quiere meterla y está intentando meterla en el cerrojo para dar vuelta, pero tiene tantas ganas de ir al baño que no puede pensar, que no le atina la llave, que no gira la perilla, y entonces pues pueden ocurrir accidentes, ¿no? Es un poco lo que pasa con la neurosis y las emociones. A veces cuando nos vemos muy desbordados por emociones, por ejemplo el enojo o la tristeza, pues esto impide que seamos funcionales y que problemas que pueden ser muy básicos nos cuesten mucho trabajo resolverlos, sencillamente porque nuestras emociones no nos permiten ser objetivos. Entonces la psicología, el trabajo del psicólogo en la prevención del suicidio y en este caso pues en el trabajo de los rasgos de personalidad que pueden estar ligados al suicidio, pues consiste justamente en ayudar a las personas a desarrollar su inteligencia emocional para que justo por consecuencia puedan entonces resolver conflictos, los que sean, ¿no? Porque pues como les comento, algunas enfermedades mentales distorsionan nuestras ideas y nos hacen creer que no hay salida. Entonces, bueno, la neurosis es un rasgo de personalidad importante. El pensamiento dicotómico, o sea, el creer que o todo es blanco o todo es negro. Lo que pasa es que la vida se mueve en escala de grises. Entonces, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿qué tenemos que enseñarles? ¿Qué herramientas podemos darles a las personas para que aprendan que no la vida, o sea, que lo blanco no es totalmente blanco, ni lo negro es totalmente negro, y tanto el blanco y el negro están basados en más o menos luz. Entonces, el pensamiento dicotómico es otro rasgo de personalidad, el perfeccionismo, algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad está relacionado, puede estar relacionado en un 60% con la ideación suicida, la depresión está presente en un 60% también, el alcoholismo y la drogadicción en un 75% y además pueden ser precipitantes. La dependencia, bueno, pues sí, en este caso a sustancias tóxicas, como les digo, juega un papel trascendental, trastornos alimenticios y dentro de los factores ambientales, pues entonces aquí entran ciertos acontecimientos de vida estresantes, duelos no resueltos, violencia en la familia, bullying. El bullying, por ejemplo, la OMS nos dice que el bullying es el factor precipitante número 1 en la conducta suicida en niños y adolescentes. Entonces, miren, ustedes si logran detectar pues estos rasgos en sus pacientes, es una invitación de verdad a que los ayuden a trabajarlos para que puedan hacer crecer su inteligencia emocional y facilitarles la vida en la resolución de conflictos. Fíjense que yo, desde mi experiencia personal, no soy hoy para nada la misma persona que era antes del suicidio de mi hermana. De hecho, soy una persona 180 grados opuesta. Es decir, que antes yo era como mucho más oscura y destructiva y gótica y no sé por qué me gustaba juntarme con gente un poco rara, eh, pues con una línea igual de oscura que la mía, ¿no? Pues nos entendíamos bien, ya saben esta frase de dime con quién te juntas y te diré quién eres, y pues así yo era una persona sí, muy depresiva, ¿no? Y entonces después del suicidio de mi hermana, que como les comento, pues fue un duelo muy tortuoso. Es un duelo que algunos especialistas en otras partes del mundo etiquetan o pueden llamar como un duelo sin fin, ¿no? Porque en otro tipo de fallecimientos, vamos a decir, pues como que las personas necesitan o necesitamos tener un héroe y un villano para lograr de alguna manera justificar que nuestro familiar se fue. Entonces, por ejemplo, cuando alguien muere de cáncer o de diabetes, decimos, ay, no, pues fue el cáncer el villano, ¿no? O la enfermedad es el villano, o el coche que lo atropelló es el villano. Pero pues en un duelo por suicidio esto no ocurre, porque
pues tu familiar se convierte al mismo tiempo en tu héroe y tu villano. Y entonces un día despiertas y lo amas y al día siguiente te despiertas y lo odias y no entiendes qué pasó. Y esto puede durar muchos años. Entonces, es importante también que ustedes como profesionistas se capaciten en todo esto que les estoy comentando y que puedan, y que justamente puedan conocer qué es lo que está implicado en estos procesos para que ustedes puedan proteger a las personas que se encuentran en estas situaciones, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que yo tuve que transformar y mucho del tratamiento que yo tuve sí tiene que ver con cuestiones tanto biológicas como psicológicas y ambientales. Es decir, sí estuve en tratamiento psiquiátrico, sí estuve en tratamiento psicológico y también estuve en programas grupales, en dinámicas familiares, etcétera, que nos ayudaron tanto a mi familia y a mí a lidiar mejor con nuestra pérdida, a elaborarla, a elaborar este duelo y pues hoy poder estar de manera activa trabajando en la prevención, ¿no? Desafortunadamente, yo no sé, yo creo que ojalá los seres humanos fuéramos diferentes, pero me parece que muchas veces sucede que tenemos que vivir las experiencias en carne propia para entender el impacto que esto pueda tener, ¿no? Yo, ojalá no sea su caso, esto es un proceso que de verdad no se lo deseo nunca a nadie, pero sí los invito pues a fomentar la empatía dentro de su praxis, a ser siempre amables, atentos, cuidadosos y como les comento, a fomentar la esperanza ante todo, a motivar a las personas a cambiar sus prácticas y que mantengan una perspectiva multidisciplinaria e integradora. Porque esto es lo que la OMS nos recomienda el día de hoy, después de haber estudiado el suicidio de tantas maneras durante tantos años. No sabemos, como les comento, cuál es el origen de las enfermedades mentales, pero sí sabemos los factores que intervienen y también conocemos los factores que nos pueden proteger ante ellas y que pueden fomentar nuestro bienestar. Entonces, hoy la OMS pues sí recomienda la suicidología y el abordaje integral en la intervención clínica y la prevención del suicidio. Somos otra vez cuerpo, mente y alma. Por tanto, debemos procurar intervenir tanto en la bioquímica de nuestro cuerpo como en la psicología y la filosofía de vida y en nuestro entorno. Por tanto, yo les recomiendo que ustedes como psicólogos, fíjense, logren formar parte de un equipo multidisciplinario y tengan siempre a su alcance y como contactos a médicos psiquiatras que puedan contribuir a realizar una labor en común justamente en pro del bienestar de las personas, que no sea una cuestión de celos profesionales, que no sea una cuestión de competencia. O sea, fíjense, para que estemos bien como sociedad, es importante que estemos bien como personas. Y para estar bien como personas necesitamos intervenir en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma. Por tanto, biología, psicología y ambiente. Júntense con doctores, los van a necesitar. De verdad, si les preocupa el bienestar de las personas, necesitan médicos que los ayuden. Porque si bien no existen los medicamentos que curen las enfermedades mentales, lo que sí es un hecho es que ayudan mucho. Y el que las personas puedan mantenerse en tranquilidad, a ustedes les va a facilitar la vida cuando ustedes tengan que trabajar precisamente en psicoterapia. Sabemos que la psicoterapia es la práctica más importante en la prevención del suicidio, ¿no? O sea, los pacientes que contemplan ideación suicida, pues siempre van a necesitar psicoterapia, pero ustedes para llevar a cabo la psicoterapia, pues van a necesitar a veces el apoyo pues médico para que las personas puedan estar en condiciones de recibir una psicoterapia adecuada. Entonces, es importante también que ustedes se capaciten de manera constante en el estudio y conocimiento del área de trabajo que les corresponde. No se confíen. Acuérdense que, miren, la ciencia avanza mucho. Hoy les digo, existe la suicidología, pero es muy nueva y entonces probablemente en 10 años, en 5 o 10 años tendremos otros métodos. Por ejemplo, ahorita en la fundación nosotros hacemos mucha investigación y el fin de llevar a cabo todas las investigaciones que hacemos, pues es justamente para desarrollar estrategias nuevas que prevengan el suicidio. Hay países en donde, pues sí, están como más avanzados que nosotros aquí en Latinoamérica y yo voy a poner un ejemplo que me parece que es el más preciso, que es Japón. Japón tiene hace algunos 10, 15 años que desarrolló una estrategia que se llama Healthy Japan 21. Healthy, como es en inglés, Healthy Japan 21. Healthy como sano, Japón 21, 21. Sano Japón 21.
Entonces, en esta estrategia, gracias a esta estrategia que además tiene un equipo multidisciplinario de trabajo, la suicidología a veces involucra a mucha gente que no necesariamente trabajamos en lo clínico, como es mi caso, pero que jugamos un papel trascendental en la creación de estrategias. Por ejemplo, arquitectos o abogados o especialistas en medios de comunicación, porque hasta la arquitectura influye en la prevención del suicidio. Otro ejemplo sería pues el Golden Gate, ¿no? O los lugares en donde suelen ponerse barras de protección porque las personas pues acostumbran ir a estos lugares a suicidarse. Entonces, todos jugamos un papel en esta prevención y la capacitación es trascendental porque la información cambia todos los días y cada vez hay más y más herramientas y para trabajar en la prevención del suicidio, que como les digo, es un grave problema de salud pública que nos afecta a todos, requiere sí de una participación en equipo. Entonces, bueno, miren, ya para, pues casi para concluir, me gustaría recordarles, ¿no? Que ustedes muchas veces van a ser la última luz de esperanza en el camino de las personas. Porque si estas personas no lograron encontrar en su entorno las soluciones que necesitaban para estar bien, entonces van a recurrir a ustedes. Ustedes, los futuros psicólogos, los psicólogos del día de hoy, pueden, sin duda alguna, ser el factor de esperanza más importante en la vida de las personas. Utilicen, yo los invito a utilizar la esperanza como la estrategia clave de prevención del suicidio, independientemente del rol que juguemos o de la corriente que manejemos, ¿no? La buena praxis va a dar por resultado que los psicólogos se conviertan en una fuente de vida y en un factor importante de protección. Entonces, les voy a leer, antes de terminar, un pequeño cuento que encontré en estos días y que me pareció adecuado para este momento. Se llama La roca en el camino. En un reino lejano, una vez un rey colocó una gran roca en medio del camino principal que conducía al reino, obstaculizando el paso. Luego, se escondió para ver qué hacían sus súbditos cuando pasaban por allí. No tuvo que esperar mucho. Pronto pasaron algunos de los comerciantes más adinerados y cortesanos del reino, quienes se limitaron a rodear la roca. Muchos se quedaron un rato delante de la roca quejándose y culpando al rey por no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo nada para retirar el obstáculo. Al cabo de un rato, llegó un campesino que llevaba una carga de verduras. Se quedó un momento observándola y luego colocó su carga en la tierra, al borde del camino. Intentó mover la roca solo con sus manos, pero no pudo. Así que usó un tronco para hacer palanca. Después de un gran esfuerzo, finalmente logró apartar la roca. Mientras se inclinaba para recoger su carga, encontró una bolsa, justo en el lugar donde había estado la roca. La bolsa contenía una buena cantidad de monedas de oro y una nota del rey, indicando que se trataba de la recompensa para quien despejara el camino. Esta historia nos recuerda que los obstáculos superados, pues suponen una oportunidad para crecer como personas y mejorar nuestra condición, que no es evadiendo aquello que nos impide salir adelante, que vamos a resolver o construir lo que necesitamos para estar bien. Ustedes, como psicólogos, tienen la oportunidad de convertirse en ese tronco de esperanza que ayude a las personas a hacer palanca, para remover las rocas de su propio camino, apoyándolos a transformar los problemas de su vida en oportunidades para cambiar y adaptarse a nuevas realidades, para reflexionar sobre nuestras formas de hacer o de vincularnos con otros. ¿Qué tipo de profesionistas quieren ser? La realidad es que todos somos vulnerables a en determinado momento desarrollar ideas suicidas. Basta con, como les digo, somos fórmulas, basta con acumular la cantidad de factores biológicos, psicológicos y ambientales que combinados nos sumerjan en un intenso sufrimiento al cual no le veamos salida. Hay que recordar que las personas que se suicidan o intentan suicidarse no quieren morir. Lo que quieren es dejar de vivir sufriendo. Entonces también debemos recordar que absolutamente todo lo que vivimos y sentimos es temporal y que esto que nos hace sufrir puede ser superable transformando aquellos factores de riesgo en factores que nos ofrezcan protección y seguridad.
Todos somos susceptibles a en determinado momento desarrollar enfermedades mentales que nos pueden vulnerar, pero tomando las medidas adecuadas y con ayuda profesional y de nuestro entorno, podemos perfectamente ser funcionales, ser buenos padres de familia, ser buenos hijos, importantes empresarios y, ¿por qué no?, hasta presidentes de nuestros países, ¿no? El suicidio no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos, porque estar bien como personas y como sociedad no puede ser trabajo de una sola persona, sino el resultado de un esfuerzo colectivo y de una visión de esperanza en común. Yo los invito a que unamos nuestras voluntades y que trabajemos juntos en pro de la vida, construyendo puentes que transformen el silencio de algunas personas en una conversación a varias voces y que en equipo construyamos la salud mental de nuestras sociedades y, por consecuencia, un bienestar común a toda la humanidad. Muchas gracias. Disculpen. En verdad estamos muy emocionados porque ha sido una de las mejores ponencias que hemos presentado en este coloquio. De parte del comité de organización y de la universidad queríamos brindarte el agradecimiento por aceptar nuestra invitación y daría pase a la sección de preguntas porque en realidad nos han llegado varias y voy a comenzar con la de Joseph Julian Velázquez Salas. Estimada Faride, me llamó mucho la atención cuando dices que el mundo se está muriendo de desamor. Frente a ello surge una pregunta existencial. ¿Cómo podemos ser signo de amor y esperanza en medio de un mundo cansado, solo y angustiado? Qué difícil pregunta, ¿no? Bueno, a nivel personal, fíjense, yo pues esto siempre he creído que de verdad nosotros podemos ser los factores tanto de riesgo como de protección para nuestro entorno. Miren, como sobreviviente, yo parto del suicidio a través de mi hermana, ¿no? Como sobreviviente cuesta mucho aceptar que todos jugamos un papel. A veces el que nosotros estemos enojados, yo pienso en mi hermana y digo, ay, bueno, ¿cuántas veces no llegué yo del trabajo a casa fastidiada y no le hice caso? O me quiso contar sus cosas y no la escuché. Em, entonces, yo pienso que yo estaba tanto en un egocentrismo tan fuerte, pues que no me di cuenta de lo que pasaba con mi entorno. ¿Cómo entonces podemos ser nosotros este factor, como dicen, de alegría, de vida, ¿no? Y esto tenemos que entonces partir de nosotros mismos, saber que si nosotros ponemos atención a nuestra salud mental, yendo al psicólogo, cuidándonos, haciendo deporte, comiendo bien, etcétera, pues esto ya nos va a poner automáticamente en condiciones que nos van a ayudar a estar bien y podemos entonces ser amables, podemos ser atentos y podemos desarrollar este amor hacia nosotros mismos y por consecuencia hacia los otros. Entonces, la mejor manera de poder demostrar nuestro amor a otros es partiendo del amor, de la construcción del amor hacia nosotros mismos. Esto creía yo. Sí, exacto. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Una de las asistentes señala, y al estar en un mundo donde nos hemos instaurado y arraigado en la rutina, ¿cómo podemos disminuir estas tasas de suicidio? Justo rompiendo la rutina. Tienes razón. O sea, es que miren, suena muy absurdo. Yo a veces, cuando estoy muy triste, y esto siempre mis jefes me lo han reprochado, pero yo siempre les digo, pues bueno, ¿qué te importa más, no? ¿Que estemos bien o que estemos mal? Pero yo a veces me pasa que si de plano estoy muy triste, si de plano estoy muy angustiada, muy estresada, me pongo atención y pongo atención a hacer cosas que me hagan bien. Por ejemplo, fíjense que no se nota porque ya llevo algunos años dando conferencias y participando en, pues, vamos a decir, proyectos de alto impacto, ¿no? Pero yo, pues, tengo una condición, soy Asperger. Entonces, a mí hablar en público, pues, siempre me causa un pánico tremendo, lo cual hace que pueda fácilmente entrar en crisis. ¿Cómo le hago para no? Pues, me tomo 2 o 3 horas antes de cada presentación, me salgo a caminar, me compro un helado, veo pajaritos y hago cosas que me ponen contenta. Yo creo que es importante justamente romper estos momentos de rutina, que sí, a veces el trabajo nos absorbe, lo cotidiano es difícil y pesado, pero ante todo estamos nosotros. Si nosotros no estamos bien,
nunca vamos a poder hacer nada bien. Entonces sí, hay que aprender a romper la rutina para ponerse como prioridad de bienestar. Voy a pasar a otra de las preguntas. En este caso, Nicole Godefroy nos pregunta, te pregunta, ¿los sobrevivientes para salir adelante aspiran a la resiliencia? Yo creo que los sobrevivientes aspiramos a sobrevivir. Sin darte cuenta, sin darnos cuenta, creo que con el paso del tiempo te conviertes en alguien resiliente. Pero yo creo que el impacto del suicidio es tan fuerte y son tantas, fíjense, nosotros hicimos una investigación en donde entrevistamos a 50 personas que perdieron a seres cercanos por suicidio. 7 de cada 10 presentaron enfermedades físicas graves, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y así. Durante los primeros 2 años de su duelo, muchos de ellos intentaron suicidarse. Entonces, esto es una constante, vamos a decir. Y yo creo que lo que los sobrevivientes más nos importa en los primeros años es solo sobrevivir, porque el dolor es tan profundo y tan fuerte que ni siquiera sabes si al día siguiente no te vas a matar. Entonces, no necesariamente piensas como les digo, en ser resiliente, pero ustedes como psicólogos estaría padre que nos ayudaran a, pues, a motivarnos, a darnos esperanza y explicarnos por qué es importante ser resilientes. Y entonces, si nos sacan de nuestro dolor y nos dan estas herramientas que nos ayuden a ver la vida desde otra perspectiva, como en este caso la resiliencia, va a ser un duelo mucho más fácil de atravesar con su ayuda. Claro, resulta muy importante lo que señalas, ¿no? Acerca de la labor y el rol que desempeñamos nosotros en todo esto. Y por ello hemos considerado que esta temática del suicidio era sumamente importante para ser uno de los pilares que guíe nuestro coloquio. Voy a pasar a otra de las preguntas. En este caso, Alejandra Cuadros pregunta, hola, gracias por lo que compartes, Faride. ¿Cómo ayudar a una persona con depresión? ¿Qué tan oportuno es darle su espacio? Pienso mucho en esas personas que no saben qué hacer en su vida y tienen un momento de quiebre que piensan que no van a poder salir de ahí. ¿Cómo podemos ayudarlo? Gracias. Bueno, hay que enseñarnos a todos, ¿no? A ser responsables de nosotros mismos. Muchas veces también pasa que, pues uno tiene miedo, ¿no? Porque dice, híjole, esta persona está muy mal, si lo dejaré solo, se irá a matar, ¿no? Y la angustia, nos angustia, ¿no? Pero a veces, pues hay que enseñar a las personas a ser responsables de ellos mismos. Hay que decirles, mira, cuando te sientas mal, pide ayuda, llama por teléfono, haz esto, procura hacer cosas que te hagan sentir bien. Uno tiene que enseñar al otro a ser responsable también de su propio bienestar, porque pues uno no puede estar detrás de la persona en riesgo todo el tiempo, ojalá sí, pero no se puede, porque pues al final de cuentas esta persona va a tener que aprender a salir por sí misma. La mejor manera otra vez que tienen ustedes de ayudar, una, es poniendo atención en su propio bienestar. Dos, darle a la persona herramientas para que sea responsable de su propio bienestar. Tres, acompañarlo a través de una psicoterapia que sea adecuada a lo que la persona necesita. Y cuatro, recurriendo también a apoyo, como les digo, psiquiátrico. Porque miren, la depresión es tratable. O sea, también acuérdense que como somos cuerpo, pues las sustancias que tienen que ver con muchas veces con las enfermedades mentales son la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Entonces, nadie más que un psiquiatra nos puede también apoyar en eso, porque a veces, aunque por más voluntad y ganas que le quiera echar la persona, pues no necesariamente está en su capacidad el poder estar bien. Yo qué más quisiera despertarme todos los días y decir, ay, sí, no, pues hoy me siento magnífica y me voy a sentir así toda la vida y voy a decidir enamorarme de tal, pero eso no va a pasar. Entonces, sí necesitamos el apoyo psiquiátrico. Entonces, estas son las recomendaciones que yo daría. Una, ustedes cuidarse como profesionales y ser factores de protección y esperanza. Ofrecer la psicoterapia adecuada, enseñar a la persona a cuidarse a sí misma y recurrir a apoyo psiquiátrico cuando lo consideren necesario. Excelente.
Voy a dar pase a otra pregunta, voy a dar pase a dos preguntas más porque ya estamos contra el tiempo, porque nos han llegado en verdad varias preguntas y comentarios felicitando tu trabajo el día de hoy y su exposición. Judith Drogo señala: Faride, muy contenta por escucharte. Por favor, si podrías guiarme con la siguiente pregunta. ¿Qué perlas podemos sacar de nuestros sufrimientos personales? ¿Qué perlas? Pues es que lo que no nos mata nos hace más fuerte. Hay que aprender a ver la vida, pues miren, los problemas son oportunidades, ¿no? O sea, los problemas siempre son una oportunidad para ser mejor persona, para crecer. Yo, miren, después de un dolor tan grande, en donde yo, como les comento, pues también pensé en suicidarme, pues durante mi primer año de duelo particularmente, yo de verdad pensaba que no, estaba convencida que ni mi familia ni yo lo íbamos a lograr. Entonces, luego descubrí que hoy soy otra persona, soy una persona que ni siquiera me creí capaz de ser. No sabía yo que podía ser alguien tan optimista, tan constructiva, no lo sabía. La verdad es que lo aprendí partiendo de un dolor tan grande. Y aquí es cuando yo entiendo estas frases cuando dicen, que antes me parecían muy cursis, ¿no? Que cuando alguien me decía como, sí, mira, de las cenizas resurge el fénix, yo decía, ay, por favor, ¿no? Pero es verdad, o sea, cuando uno vive a veces dolores tan grandes en los cuales uno siente que no va a poder salir de allí, piensen que los problemas, esto que nos cuesta tanto trabajo, es la mejor oportunidad de crecimiento que tenemos para la vida. Nos va a llevar a ser personas que no nos creíamos ni siquiera capaces de No ser. sé Es si estamos increíble. teniendo problemas de conectividad o es que... Bueno, espero haber respondido. Disculpe, se entrecortó un poco el audio. ¿Me escucha? ¿Me escuchas ahí, Sandra? Ahora sí la estoy escuchando bien, pero anteriormente como que se escuchaba entrecortado. Bueno, yo decía que No sé si... sencillamente yo creo que los problemas son la más grande oportunidad para convertirnos en personas que a lo mejor ni siquiera se nos ocurre que podemos ser. Y ojo, porque eso no significa que hoy yo sea mi persona ideal, pero en todo caso sé que tengo la capacidad de transformarme en alguien que todavía no conozco y esto es emocionante. Y bueno, para finalizar, queríamos rescatar la última pregunta. En este caso viene de una de las participantes. ¿Cómo ayudar en el caso de una planificación suicida a largo plazo? Por ejemplo, jóvenes que se resignan a vivir con ideaciones suicidas y aceptan que lo harán para determinada edad adulta, como a los 50 o 60 años. Bueno, estos son casos que hay que trabajar a profundidad, ¿no? Fíjense, a mí me ha tocado a veces acompañar a personas en algún rescate, ¿no? Es decir, que yo he pasado, por ejemplo, 3 o 4 horas sentada en un puente con alguien. A veces, bueno, en esta experiencia, la persona me dijo que de verdad no tenía ganas de vivir, que no estuviera yo como interviniendo o queriendo convencerlo de algo diferente, ¿no? Y yo ahí digo, ¿cómo sé que esto que tú me estás diciendo viene de ti o de tu enfermedad mental? Porque si yo sé que 9 de cada 10 personas que piensan en el suicidio tienen una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto, ¿cómo sé yo que eres tú quien habla o tu enfermedad mental? Porque las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, como les digo, distorsionan las ideas. Entonces, en el caso de una persona que el día de hoy está decidiendo que de aquí a 40 años se va a matar, ¿qué es entonces lo que está ocurriendo en su presente para que esta idea o sea, se lo fije como objetivo a largo plazo? Aquí entonces habría que trabajar justo en las herramientas y en el contexto, los factores que están presentes el día de hoy en torno a esta persona, tanto a lo biológico como psicológico y mental. ¿Qué es lo que hay que resolver para que esta idea pues justo no se normalice y se convierta en un objetivo de vida? Porque entonces pues no es un objetivo de vida, es un objetivo de muerte. Entonces allí, pues yo creo que la mejor manera de apoyar es justo analizar su presente y ver de qué manera se puede ir, o sea, quitando aquello que obstaculiza
la construcción de la esperanza. Y bueno, aquí nada más me gustaría dejar un último comentario, que yo sé que tenemos poco tiempo, ¿no? Pero para todas aquellas personas que necesiten ayuda, ustedes, como les digo, como futuros psicólogos, si necesitaran algún tipo de documentación, apoyo o trabajo con pacientes complementario, nosotros que sepan que en SAC Fundación podemos apoyarlos. Con mucho gusto, pues Sandra, ustedes tienen nuestros datos. Si quieren compartirlos, pues estamos por supuesto a su disposición y que sepan que trabajamos con personas en alrededor de 7 países diferentes, ¿eh? Entonces, con la mejor del mundo, con la mejor voluntad del mundo y disposición, pues nos ponemos pues a sus órdenes en el momento que así lo requieran y que sepan que pueden consultarnos, aun si el día de hoy pues el tiempo es breve.